De nuevo, recordemos que ese es el concepto de iteración, ¿no? El concepto de iteración de que este, puedes cometer errores, pero lo que haces es a la siguiente vez, pues los vas corrigiendo y a la siguiente vez los vas corrigiendo y así, o sea, en teoría, por ejemplo, si tú eres un ingeniero y ya llevas muchos años, en teoría, si fuiste iterativo, ya no, deberías de cometer menos errores con el tiempo. Si eres un docente y ya llevas muchos años, pues también deberíamos de cometer menos errores y así sucesivamente. Depende del caso. Yo creo que, les digo, sí, maestros, ingenieros, que que de alguna manera eh, llegaban y agarraban sus apuntes y se ponían a escribir y pasaban 10 años y los veías igual, ¿no? Entonces realmente no eran iterativos, eran repetitivos. O sea, realmente sus clases nada más eran llegar y apuntar. No era había muy poca explicación y había muy poco, pues muy poca interacción. Entonces, bueno, aquí tampoco hay mucha interacción, pero se volvía muy repetitivo. Entonces, repasando y para contextualizar, empezamos con el método de bisección. En el método de bisección, ventajas que podemos ver es que es estable, es decir, nos va a dar normalmente una solución y es muy sencillo. Prácticamente es una sola condición y entenderlo es simplemente el espacio de búsqueda. Recordemos que al final estamos buscando una raíz en un espacio y bisección lo único que hace es repartir en dos el espacio, de tal manera que digas que en cuál de esas dos partes está. Entonces se vuelve a algo semejante a la recursividad, en el sentido de que vas en cada una de las partes, vas dividiéndola en dos y luego en dos y luego en dos hasta que el espacio es tan pequeño que a la mitad de ese espacio está la raíz que andas buscando. Desventajas, pues, primero, es un método abierto, cerrado, significa que necesitas dos valores y necesitas checar que los valores que tengas, uno la función sea negativa y en otro la función sea positiva, si no, no funciona. Y pues es lento, ¿no? O sea, lento significa que necesitas muchas, pero muchas iteraciones para poder, para poder hacer las cosas. Aclarado, a veces es como las personas, pero aclarando que muchas veces hay gente que sí necesita, por ejemplo, varias veces que se le expliquen las cosas o tener que hacer muchos ejercicios, pero lo entienden muy bien. Y al revés, sabemos otras que podemos entender más rápido las cosas, pero no lo entendemos completamente bien. De hecho, lo que comentan mucho con las nuevas generaciones, que aprenden rápido, pero no aprenden completamente bien, porque por lo mismo rápido que tienen que aprender muchas cosas. De ese problema de que sea lento o que se necesiten muchas iteraciones, pues pasamos al método de Newton. El método de Newton necesitas mucho menos iteraciones, o sea, es más rápido. Eh, También es relativamente, todos son sencillos relativamente, porque acá simplemente en el método de Newton aplicas una fórmula para encontrar tu siguiente iteración. Recordemos, en todos los métodos iterativos es valor inicial, encontrar un buen valor inicial o valores iniciales. En el caso de Newton nada más necesitas un valor inicial. Segundo, un proceso de cambio, algo que te haga que en la iteración mejores, tiendas a converger. En el caso de Newton, ese proceso de convergencia es una fórmula y se basa en el principio de la derivada, que por medio de la pendiente tú vas rápidamente encontrando un valor más rápido, más cercano hacia la raíz, que es lo que andamos buscando. El problema y su fortaleza y su debilidad vimos que era la derivada, que depende del punto que escojas, puede ser que te aleje de la raíz o que de hecho ni siquiera llegues a la raíz.
Para eso entonces aplicamos el método de la secante. En el método de la secante sustituyes la derivada por la pendiente, la fórmula de la pendiente. La famosa m es igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Claro, lo vuelve un poquito menos exacto que el de Newton, pero al final las soluciones computacionalmente son prácticamente iguales. Vimos que al sacar las diferencias entre uno y otro te daba 0. ¿Cuál es el problema que encontramos en secante? Recordemos, el lonche no es gratis. Siempre que encontramos una ventaja, pues conduce a una desventaja. Es como diría alguien, tú puedes ir a un restaurante muy caro y la ventaja pues es que es comida rica, hay un bonito ambiente. Y desventaja pues obviamente que cuesta mucho. En el caso de secante, las desventajas son que tienes que tener una condición de parada que cheque que el espacio en el que estás buscando, o sea, los valores del intervalo, porque es un método cerrado, no lleguen a ser iguales, es decir, que el intervalo se vuelva a 0 y como se usa en una división, pues se puede generar una división por 0. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde encuentren la solución y el intervalo se vuelve 0. Entonces hay que detener el programa para precisamente que no falle. Otro problema que tiene secante, otro inconveniente, es el hecho de que no te asegura una raíz. Es decir, si secante encuentra dos valores y sus dos valores iniciales, por ejemplo, están del lado positivo de la función o del lado negativo de la función, es muy posible que por más que muevas la secante no vas a encontrar la solución. Para este problema de que no te asegura una convergencia, que eso es un problema fuerte, es lo que tenemos nosotros una modificación que se le llama como regla falsi o regla falsa o posición falsa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues básicamente la única diferencia es que es el mismo método de la secante, o muy semejante, con la única diferencia de que aquí se tiene que verificar que los dos valores iniciales estén en diferente signo de la función. O sea que al evaluarse uno de los puntos, la función esté del lado negativo y que del otro la función esté del lado positivo. O sea, el método de posición falsa lo que hace es combinar secante con las condiciones de bisección. Como podemos ver aquí, los valores iniciales x1 y xl y xd, lo que hace es, usando el teorema de Bolzano, dice, si de un lado la función es positiva y del otro lado negativa, entonces, y si es continua, por lo tanto yo voy a encontrar un punto intermedio, por medio, ven la secante aquí, es una secante, y este valor es mi nueva aproximación. A diferencia de bisección, podemos ver de que no necesariamente te va a dar el siguiente valor a la mitad. Depende de la posición de la secante. O sea, mis valores iniciales es este y es este. Y al cruzar con el eje y generar tu nueva aproximación, si vemos aquí, por ejemplo en este caso, tu siguiente aproximación está mucho más cerca de la raíz que tenemos aquí. Esta es la raíz. Podemos ver que rápidamente puedes llegar o puedes tener una aproximación más rápida. Aquí, por ejemplo, no. Aquí si tus valores iniciales dio la casualidad de que los dieran muy simétrico o muy semejante a la raíz, pues sí se acerca, pero no se acerca tan rápido, por ejemplo, como ¿no? De que este punto sí está muy alejado, pero este punto no. Entonces, entre los dos, al tratar de hacer un punto intermedio, bueno, no intermedio, sino un punto de cruce con el eje, te da tu nueva aproximación. Y de nuevo es como les platicaba, o sea,
todo proceso iterativo es un valor inicial, es un proceso de cambio, es un proceso de cambio iterativo, o sea, vas cambiando y vas repitiendo con cambios, vas repitiendo con cambios, y luego tiene que haber una condición de parada. ¿Sí? Les decía, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo espero que a más tardar en 6 años yo ya pueda jubilarme, ¿no? Entonces, pues ya es una condición de parada, ¿no? Y, y este, y no sé si les ha ocurrido, pero por ejemplo en estas épocas que pues hay mucha gente que está muriendo más de la que normalmente ocurría, entonces uno aprende, dice, no, pues es que hay que aprender que la vida hay un punto en que tiene que detenerse una cosa y continuar la que viene, ¿no? Entonces yo creo que es importante ese proceso, o sea, un valor inicial, un concepto de cambio, una condición de parada en cuanto tienes que detenerte y al final pues obviamente evaluar los resultados. Entonces, bueno, pueden ver aquí que posición falsa es la secante, pero igual es una secante que sí está directamente sobre la f de x a diferencia de la secante original. Y de esta manera es como intentan llegar más rápidamente, como verán aquí. Esto es, este segundo punto, este XM, estás mucho más cerca que el punto o que el punto de acá. Lo mismo acá sucede. Este nuevo XM está más cerca de la raíz que este de acá y este de acá. ¿Sí? Entonces la posición falsa pues termina aquí. Termina siendo exactamente la misma fórmula que que la secante, con la diferencia de que son dos cosas diferentes. Primer cosa diferente, tienes que checar que los valores iniciales sean de diferente signo. Y segundo, de nuevo el intervalo se va haciendo más pequeño dependiendo el signo de el, dependiendo el signo que vas a tener del punto de la siguiente iteración. Es como todo, o sea, por ejemplo, yo hago algo y me falta tiempo, entonces, ¿qué es lo que hago? A la siguiente vez que lo repito, pues trato de ahorrar tiempo, de quitar cosas intermedias, o sea, no sé, distraerme, cosas por el estilo. Al revés, hago algo y me sobra tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues depende, puede ser de que aproveche ese tiempo para este, revisar otras cosas o, por ejemplo, con el caso con ustedes, o sea, si en la siguiente clase no, tengo un poco de tiempo, pues lo utilizo para revisar el chat. Por ejemplo, tengo ahorita ya como 3 mensajes o 4 en el chat, entonces tengo que revisarlos también y aparte tiene que ser entre las clases. Y al revés, ¿no? Si por ejemplo, termino una clase demasiado justo, pues tengo que ver cómo acomodo las cosas. Entonces, en regular falsa o en posición falsa, regular falsi, lo que puedes hacer es que también, igual que en bisección, vamos a tener condicionales para que nos vaya diciendo si vamos ajustando nuestro intervalo hacia el lado positivo, si es que nos sobra, o hacia el lado negativo, si es que nos falta. Regresando a la implementación, vemos la implementación de ¿sí? Entonces, de nuevo, en secante veíamos que nos daba la solución, por ejemplo, aquí podemos ver en secante que empezamos en la primera iteración sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. En 8 iteraciones ya obtenemos la solución, ¿no? En 7 iteraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a partir de la inicial.
Newton. En Newton alcanzamos las iteraciones en 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son 2 iteraciones menos. En bisección, no, pues en bisección ni se diga. En bisección llegamos a la iteración que nosotros queremos. Empieza en el 3, sería 48 iteraciones. Vamos a ver en posición falsa. En posición falsa cambiamos la función. Recuerden que siempre hay que cambiar la función porque hay un nuevo, porque es un nuevo problema, algo que estamos analizando. Copiamos la función, es decir, control C, pero le das escape para que para que Excel no piense otra cosa. Aquí en la función, en posición falsa, hay que, colocas la nueva función, copias hacia toda la parte verde, copias hacia toda la parte en verde, actualizas. También me daban edición. Ok. De nuevo, aquí empezamos. Vuelve a ser muy semejante a bisección. Es decir, de uno de los extremos tenemos valores negativos. Del otro lado tenemos valores positivos. Y dependiendo el signo del valor que tenemos aquí, es como vas haciendo el, el intervalo más pequeño o más grande. Aquí, en esta parte, podemos ver la función, que esta es prácticamente lo mismo. De hecho, nada más porque a la hora que hice la fórmula, volteé los signos, pero prácticamente es igual. Es exactamente igual que la de secante. La fórmula, el factor de cambio es diferente. Y si se fijan, aquí voy a ponerle esto. Volvemos a tener lo mismo que en bisección. O sea, tenemos un sí condicional. Si el valor de lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en este caso particular, de esta función, el valor del medio siempre es positivo, por lo tanto, el acercamiento que estamos teniendo hacia hacia la solución siempre es del lado positivo. ¿Cuál es el problema que encontramos en regula fácil? Pues de que si empezamos en la iteración número 3 y terminamos en la iteración número 23, pues es que se aventó 23 vueltas para poder lograr la, la solución. Para este problema, bisección utilizó 47 iteraciones. Posición falsa utiliza 20 iteraciones. Si mi memoria no me falla, Newton utiliza, creo que 5 o algo así, utiliza muy poquitas. Se utiliza 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Y secante utiliza 7 iteraciones. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, posición falsa es un método que es más rápido que bisección. Podemos verlo aquí. En lugar de 47 iteraciones se avienta 20. Hace 20 iteraciones. Pero aún así no es tan rápido como secante ni tan rápido como Newton. Entonces, de nuevo, tenemos que estar conscientes de que qué es lo que buscas. O sea, buscas rapidez, buscas estabilidad, buscas buscas facilidad de, bueno, prácticamente todos son casi igual de sencillos de programar, o sea, no son muy complicados. Entonces, pero también es importante que aunque no busques eso y digas, bueno, prácticamente el hecho de que utilicemos herramientas tecnológicas nos facilita mucho la vida. El hecho de que podamos tener
diferentes métodos, de nuevo nos permite validar si nuestra solución es correcta o no. Bueno, en lo personal, pues yo me equivoco mucho. Entonces, por ejemplo, aquí te dice bisección C, creo que era en el 50. Sacas la diferencia de la raíz que encontraste aquí contra la raíz que tienes en bisección. Y pues nos damos cuenta que al sacar la diferencia te da 0. Lo cual quiere decir que es exactamente la misma solución. Entonces es bueno, si me da la misma solución, ¿para qué quiero diferentes métodos? Primero te permite validar, ¿sí? Vamos a un caso que ahorita, bueno, yo he estado leyendo y es muy curioso. Por ejemplo, hablan ahorita de la crisis, de pues, la epidemia y toda la pandemia y todo ese tipo de cosas. Y hablan sobre el crecimiento que debe de haber ahora, el rebote que le llaman, o sea, la economía se hundió, o sea, más de 2 millones de personas dejaron de tener empleo, que pues es significativo. Entonces, los pronósticos, pues de repente empiezan a variar, ¿no? Empiezan de que unos son 5.5, 4.5. Entonces, todos esos pronósticos están basados en diferentes tipos de cosas. ¿Para qué quieres tener varios pronósticos? Pues para que a partir de todos esos trates de generar un promedio y puedas establecer y decir, bueno, de todos esos pronósticos, cuáles en un momento dado van a ser ciertos y cuáles no. Entonces, pues es importante porque el hecho de que tengas un pronóstico, de que tengas varios, si todos te dieran igual, 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 pues estaría muy bien porque eso significaría que todos los datos tarde o temprano te apuntan hacia una solución. Al revés, si tienes mucha dispersión y unos te dan una cosa y otros te dan otra, entonces es de preocuparse porque eso significa que posiblemente los datos sean diferentes o los enfoques son muy diferentes. Aquí en este caso de soluciones numéricas, pues lo que puede ocurrir es que la función sea muy irregular. Y si la función es muy irregular, pues entras o sea, hasta aquí llevamos 4 métodos, de los cuales 3 son cerrados y nada más hemos visto un abierto. Por último, vamos a ver un último método abierto, el de punto fijo. Y la idea está en que tú puedas, si en un momento dado te llegan a fallar, tú puedas decir, bueno, de los 5, 3 o 4 apuntan hacia una solución. Ok, esa es la solución. 3 apuntan a una solución. Ok, es lo más posible que esa sea la solución. Los 5 tienen soluciones diferentes. Ah, pues lo más seguro es que yo me equivoqué. O lo más seguro es que hay un problema serio a la hora de tratar de encontrar la solución y no hay solución. Posiblemente estamos hablando de raíces imaginarias o estemos hablando de funciones demasiado complejas, demasiado aleatorias. Entonces, pues sí, encontrar soluciones es muy difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, el último método, que es el más sencillo en cuestión de entender, pero el más inestable de todos, o sea, podríamos decir que el método más estable en el que puedes asegurar que tengas una solución es posición falsa. Pero ya vimos que aún así posición falsa tiende a ser lento. ¿Sí? O sea, de nuevo, tienes un sistema que es lento, pero seguro. ¿Ok? Y tienes otros sistemas que son rápidos, pero que tienen pues también problemas, ¿no? Y yo creo que es lo que nos pasa pues mucho a todos, de que por ejemplo, el mes pasado tuvimos un accidente con el carro y, ¿cómo se llama?
y fue un pequeño golpe en uno de los faros, y el pequeño golpe que rompió un poquito el faro, dijimos, bueno, pues ya ni modo, ya lo metimos al seguro, qué padre. Pero el problema fue de que el farito, dijimos, pues bueno, ni modo, lo cambiamos. Cuesta 17,500 el puro faro. Y de hecho nos dijeron en la agencia, dicen, no, y hay faros que cuestan 40,000 pesos. Entonces dices, pues se ven preciosos, son muy bonitos, pero cuestan carísimos, ¿no? Entonces, pues hay casos que pues sí es de pensarse, ¿no? De que dices, cada vez compras algo y cada vez es más bonito, pero también cuesta mucho más. Entonces, bueno, el último método, que podríamos decir que es el más simple, pero también que es el más inestable, o sea, a ver si me llego hasta, exacto, el método de punto fijo. El método de punto fijo se basa en algo bien simple. Tú tienes tu f de x que tratas de buscar un, que la función se haga cero, que ese es nuestro concepto de raíz, de solucionar la ecuación. Entonces lo que haces es, cambias esto de acá por esto de acá, que no es otra cosa más que despejar. ¿Sí? Bueno, en realidad sí, o sea, conviertas el f de x en una función, que puede ser cualquiera, que te permita obtener esto que tienes aquí. Lo que les decía el concepto de solucionas algo no directamente tú, sino lo haces a través de semejanzas. O sea, por ejemplo, les pondré un caso. Vas a viajar y buscas un hotel. Entonces, algo que puedes hacer que te conviene mucho es buscar las referencias. Y por ejemplo, este fin de semana que estuve buscando hoteles, vi que había 4 hoteles, 2 más o menos caros, pero los 2 más baratos, en los 2 hay referencias de que los hoteles estaban sucios, había quejas de que había suciedad, o que estaban muy desgastados, muy viejos, muy maltratados. Entonces, tú no, tú no experimentaste la situación, sino lo hiciste a través de otros. Y digamos que aquí en este caso es lo mismo. La solución de f de x es igual a 0, no la encuentras con f de x, sino la encuentras con un g de x. Ese g de x va a ser la misma función de x, pero con un despeje. Vamos a ver cómo sería. La función original, imaginemos que es esta, 2x cuadrada menos x menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿cómo encontramos un g de x? Ah, pues muy fácil. La primera, este menos x lo pasamos al otro lado y nos da esto. Donde lo que tenemos del lado derecho, que es esto, 2x cuadrada menos 5, ese es g de x, es un posible g de x. Es como les digo, una posible manera de que averigües algo es preguntando, oye, ¿cómo te fue? Y ustedes lo hacen cuando van a meter horarios, cuando van a ver las materias y ven quién es el docente, pues muchas veces preguntas, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo te fue con fulanito? ¿Y cómo te fue con sutanito? Y es muy difícil, y es muy exigente. No lo probaste tú, lo hiciste a través de. El B es lo mismo que tenemos aquí, pero si se fijan en todas, lo que vamos a tener es un X de un lado y del otro lado es la misma función, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, en el primero despejamos este X. En la segunda despejamos este X cuadrada y nos da esto. En el tercero es otra forma algebraica, ¿sí? O sea, de que factorizas X, o sea, estos dos términos pones X que multiplica 2X menos 1 y luego lo despejas y te queda así. La otra que te dice, le agregas X a cada lado,
O sea, si le agregas x de este lado y x del otro, te va a dar así, etcétera. ¿Cuántas g de x puede haber? Muchas. O sea, muchas maneras o muchas formas de que tú puedas encontrar un g de x. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues lo que hacemos es que buscamos la solución de esta ecuación del lado derecho. Buscamos ese valor y a través de ese valor, de alguna manera, la solución a eso te va a dar la solución a tu problema. Vamos a ver, raíces, presentaciones. Método de Newton, disección. Bueno, debería de estar aquí la de punto fijo. ¿Sí? ¿Qué vemos en punto fijo? Pues vemos en punto fijo de que tú tienes que no viene aquí. Estos son otros métodos, método Euler, Newton, Bauerstein, Horner. No es lo que andaba buscando, pero bueno. Es que creo que no está ahí, está. Punto fijo, sí. Es que está en otro lado. Ok. Método de punto fijo, que es el último ya. Entonces, como les comentaba, es un método, obviamente todos estos son métodos iterativos, en los que intentamos encontrar esto, un valor de x tal que la función en ese punto se vuelve cero, es decir, toca el eje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice el teorema, dice, si la función está definida sobre los números reales y te vuelve cero, sí, solo si la función menos g de x es igual a 0, por lo tanto r, el valor de r va a ser igual al valor de la función de la g de r. Bueno, en este caso usamos la variable r, pero puede ser g de x. Primera parte, despejamos, generamos un g de x. ¿A partir de qué? De la función original. ¿Y cómo? Despejando. Segundo, obtenemos de x, g de x su derivada. Tercero, tratamos de ver en esa derivada que si el valor evaluado en nuestro punto inicial está entre menos 1 y 1. Si eso es cierto, entonces lo que hacemos es un proceso iterativo donde g de x genera mi nueva aproximación. Si mi nueva aproximación es lo suficientemente cercana al 0, detengo el proceso. Si no es lo suficientemente cercana o no es 0, repito el proceso. Es decir, el valor de g de x se graba o genera el nuevo x y se repite el proceso. Entonces eso me hace que se vuelva iterativo, es decir, pongamos aquí en este caso, de nuevo, x cuadrada menos 5x más 5. Generamos la primera g de x, que es la raíz cuadrada de 5x menos 3. Se hace la derivada, resolvemos la desigualdad y vemos que obtenemos nuestro valor inicial, que sería 37 ventuavos, que en este caso 37 ventuavos no es menor que 1, pero bueno. Entonces, no nos conviene y bueno, obtenemos una raíz que es 4.30. Despejamos g de x, también otro tipo de despeje hubiera sido ese. Resolvemos la desigualdad, aquí tampoco es menor que 1, pero bueno, lo intentamos ahí y nos da otra raíz. Y podemos ver que pues son, al final de cuentas, con la cuadrática, pues son las raíces que, la famosa fórmula de la cuadrática, podemos ver que sí son las raíces que nosotros queremos. ¿Cómo funciona realmente o cómo lo aplicamos? Vamos a hacerlo con lo que estamos trabajando, que es esto. Nuestra función es esta de aquí, seno de A3 por todo esto. Ok. Lo copiamos
nos pasamos a la celda de punto fijo, vamos a tener dos cosas. Uno, en la función original, que la pongo en amarillo aquí, pero que se tiene que cambiar, vamos a poner la función que nosotros tenemos. Esta es nuestra función. Ya se la copiamos ahí. Luego, lo copiamos. Ok. Luego, en la parte de g de x vamos a generar un despeje de la función. ¿A qué me refiero con un despeje? Pues me refiero a que uno de estos voy a manipularlo de tal manera que del lado izquierdo yo tendría representado una x. Tengo dos posibilidades. Bueno, tengo muchas posibilidades. Podría despejar el seno, lo cual es un poco más complicado porque tendría que hacer funciones de arcos. Podría despejar el A3 elevado a la 5, que es lo más conveniente. Normalmente la recomendación es que despejen el término con el exponente más alto. Si yo despejo despejo el A3 elevado a la 5, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Al despejar ese valor, lo que haría sería, por ejemplo, en este caso, cambio el signo, porque simplemente al hacer el despeje me va a salir negativo del otro lado, entonces, para que me quede una X nada normal, le pongo negativos a este lado, o sea, sería menos el seno de esto. Este es el que voy a despejar, lo quito. Este se vuelve positivo. Recuerden que en los despejes siempre se cambian los signos. Y este de acá también se vuelve positivo. Ahora, estábamos hablando de que x estaba elevado a la 5. Entonces la función contraria debería de ser la raíz quinta. Entonces, se utiliza la instrucción de Excel potencia. Y se dice que esta función, coma, la raíz quinta sería 1 sobre 5. Recordemos que si le pongo 5 es que lo estoy elevando a la potencia 5. Pero si lo que estoy haciendo es un despeje, entonces no quiero elevarlo a la 5, sino quiero sacarle la raíz quinta. La raíz quinta en este caso, pues sería elevado a la 1 sobre 5, el complemento. Cambio, lo actualizo, o sea, cambio los valores hasta todo lo demás. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Pueden ver que de nuevo encontramos la raíz. En la parte amarilla vamos viendo el error. ¿Qué podemos encontrar en punto fijo? Pues en punto fijo, básicamente lo único que hicimos importante fue despejar, que esa es la parte más complicada. Ventajas, necesita un solo punto inicial, es un método abierto. Solamente necesitas un punto del cual partir. Desventajas, pues lo pueden ver hasta aquí, ¿no? Que vamos en la iteración número 101, bueno, deberíamos ir como en la 98, algo así. Y, y vemos el error y aún así, pues no es completamente igual, ¿no? O sea, checas el error de bisección que es 150 y pues aún así, ¿no? Te das cuenta de que sacas la diferencia entre uno y otro y aún así todavía no llegas al error 00. Claro, se parece muchísimo, ¿eh? Si nosotros comparamos las 10 primeras cifras, pues prácticamente es igual. Pero, de nuevo, ventajas, pues que es muy sencillo de programar, es un simple ciclo. Ventaja, que es abierto, necesitas un solo valor. Desventajas, es lento, o
sea, necesitas muchas iteraciones. Desventaja, es inestable. Depende del despeje que hagas. Si haces un despeje, por ejemplo, en este caso que escogimos el término con el coeficiente más alto, pues es muy posible que sí converja. Pero si hubiera escogido otro g de x, es muy posible que no llegue a la solución. De hecho, en las tareas o en el proyecto, si el punto fijo no concuerda la solución con los demás métodos, es muy posible. O sea, porque es un método inestable. Es decir, puede ser que te dé una solución, puede que no. Aquí si vemos de los 5 métodos, es el único que presenta un ligero. Estamos hablando de 9 por 10 a la menos 10, algo así. O sea, es un número prácticamente cero. No es cero, aclarando, pero es muy cercano. Entonces, de nuevo vemos los 5. ¿Qué ventajas tienen? Pues tienen las ventajas de que, empezando, por ejemplo, los más lentos, para este caso en particular, el más lento fue punto fijo. Luego le siguió bisección, luego le siguió posición falsa, luego le siguió secante y luego le siguió Newton. Puede darse el caso de que dependiendo el valor el valor inicial, algunos funcionan mejor y algunos no. Por ejemplo, si aquí lo que decíamos de los puntos, el menos 3.75 menos 3.75, que es un valor casi con una pendiente muy mala. Si vemos en bisección, funciona bien, no hay ningún problema. Menos 4 sigue dando la misma raíz, aquí también da la misma raíz. Pero si vemos en Newton, le afectó mucho. En Newton, de hecho, no llegamos a la raíz que andamos buscando. Le afecta a Newton. A secante no le afecta en absoluto. Y si no le afecta a secante, pues lo más seguro que tampoco le afecte a... ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el más rápido es Newton. Pero si yo escojo mal mi valor inicial, aquí, si escojo mal mi valor inicial, entonces uno de los métodos falla. Entonces es lo interesante lo que les comentaba de los pronósticos. O sea, si yo evalúo un solo pronóstico y falla, entonces pues te vuelves vulnerable. Si tienes varios, pues pruebas este, y a partir, o sea, no sé si les ha ocurrido, a mí me pasa mucho cuando quiero viajar, checarle el clima. Entonces a veces checo en 2 o 3 sitios, Weather Channel o el Meteorred o algo por el estilo, de tal manera que entre varios, o si está el sistema local, y busco entre varios y digo, a ver, más o menos cómo calculamos o cómo vemos el pronóstico. Si todos más o menos son iguales o muy parecidos, pues no hay problema, ya. Pero si son muy cambiantes, entonces sí te preocupas y dices, bueno, a ver, ¿cuál es lo más posible? Aquí en este caso, al cambiar el valor inicial, de los 5 métodos, 4 me dan el mismo resultado. ¿Sí? Incluso punto fijo. Claro, con un pequeño error, pero es muy parecido. Pero todos los demás es 4.31044 menos 4.31044. Aquí no, aquí de plano me da nunca se acerca a la solución. Por la pendiente, menos 4.311044 y menos 4.31044. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te sirve tener varios? Confirmar. De hecho, ustedes véanlo como empleados y como jefes. Como jefe, llega alguien y me trae una solución. ¿Por cuántos métodos lo probaste? ¿Por cuántas maneras diferentes me puedes asegurar que eso es cierto o eso es falso? Y a partir de eso, pues ya podré ver qué tanto o no confío en ti.
Eso es importante, la confianza es súper importante.